Buenas, soy César Martínez Chico. Este es mi trabajo sobre la negociación automática entre agentes inteligentes. La memoria completa estará en la descripción y sin más dilación, empecemos. Bueno, este es el índice. Comenzamos con la introducción. ¿Qué es un agente inteligente? Un agente inteligente es un componente autónomo y adaptable que está diseñado para interactuar con otros agentes y con el entorno, para cumplir una serie de objetivos preestablecidos específicos. Los agentes deben estar programados para ser capaces de ordenar sus preferencias, para así cuando no sea posible cumplir todos los objetivos, se le pueda dar prioridad a unos objetivos sobre otros y cumplir los más importantes, evidentemente. ¿Qué es la negociación automática entre agentes? La negociación automática entre agentes es un proceso en el cual dos o más agentes intercambian información y proponen soluciones a un problema para encontrar una solución que beneficie a todos. Los agentes pueden utilizar diferentes estrategias de las que ya hablaremos en más detalle más adelante, como hacer ofertas o contraofertar, etc. Pero bueno, no me adelanto. Importancia de la negociación automática. Puede resolver problemas complejos que de forma centralizada no se podrían resolver, para reducir los conflictos y aportar soluciones a problemas complejos, aportar flexibilidad y adaptabilidad a un sistema y aumentar la eficiencia y la escalabilidad de un sistema. Automatizar siempre es bueno. Esta siempre ha sido la tendencia de toda la industria, automatizar y automatizar. Arquitecturas de agentes. En este apartado hablaremos de cómo están hechos los agentes. Presentaremos primero dos apartados en los que en cada uno habrá dos arquitecturas antagónicas y luego un último apartado de otra arquitectura aparte. Primero, los agentes reactivos y deliberativos. Los reactivos son aquellos que toman decisiones basadas únicamente en la percepción del entorno y en la información que reciben en tiempo real de dicho entorno. Y por otro lado, los deliberativos son aquellos que mantienen una representación interna del mundo y utilizan modelos mentales para planificar y tomar mejores decisiones. Los agentes reactivos en concreto se dividen en dos, los puramente reactivos y los que mantienen un estado interno. Los puramente reactivos no tienen una representación interna de ningún tipo, no guardan información ni de los otros agentes del sistema, ni del entorno, ni de nada. Simplemente responden a estímulos. En cambio, los que sí tienen una pequeña representación del mundo interno deciden la acción a realizar teniendo en cuenta la historia de interacciones con su entorno. En cambio, los agentes deliberativos constan de dos procesos para funcionar. Uno, con el que ven qué objetivos conseguir, es decir, sobre qué temas deliberar, sobre qué objetivos deliberar, y otro, con el que ven cómo conseguir esos objetivos, ¿vale? Cómo funcionar para alcanzar esos objetivos. Estos agentes tienen una comprensión más profunda del entorno y pueden considerar diferentes opciones antes de tomar una decisión. Segundo, agentes basados en reglas y en inteligencia artificial. Los agentes basados en reglas son aquellos que tienen un conjunto de reglas predefinidas y una serie de conocimientos base con los que tomar sus decisiones y resolver el problema propuesto. Ahora veremos un ejemplo. Y los basados en inteligencia artificial son aquellos que utilizan técnicas de aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje, entre otras técnicas de inteligencia artificial, para tomar decisiones. Estos modelos son más complejos y son más difíciles de crear y de manejar, pero evidentemente son mejores, funcionan mejor en entornos dinámicos y en entornos más complejos, ya que no solo se limitan a una serie de reglas. Bueno, este es el ejemplo de los basados en reglas. Es un programa de Eclipse que hicimos en el cuatrimestre anterior, en la asignatura de sistemas inteligentes. Es el robot que repara farolas y en este caso tiene dos fragmentos de código que representan los conocimientos que él tiene sobre su entorno, los dinámicos y los estáticos. Los estáticos son los que no cambian, pues en este caso el tamaño del tablero, por ejemplo, y los dinámicos son los que, por ejemplo, representan dónde está el robot, ¿no? También he añadido una regla que es, en este caso, la de moverse hacia arriba. Bueno, no hace falta entrar en detalle en el código, no nos interesa cómo funciona, pero sí que merece la pena mencionar que cada regla tiene una saliencia asociada, en este caso es 0 por defecto porque no está especificada en el código, que es la prioridad, ¿vale? La prioridad de la regla. En este caso, en este programa, la prioridad máxima es aquella regla que se dispara cuando el robot ya ha reparado todas las bombillas y tiene que terminar el programa, no tiene sentido que se siga moviendo. Bueno, como hemos dicho, los basados en inteligencia artificial utilizan algoritmos de inteligencia artificial como redes neuronales o árboles de decisión para tomar decisiones. Aprenden de la experiencia y son capaces de adaptarse a entornos dinámicos y cambiantes. Son menos rígidos que los sistemas expertos, pues no se ajustan a una serie de normas limitadas sin salirse de ellas, sino que son mucho más versátiles. Estos agentes son adecuados para tareas más complejas. Y por último, los agentes híbridos. Intuitivamente combinan todo lo anterior para aprovechar las fortalezas de todos los agentes anteriores y reforzar sus debilidades. Se pueden organizar de dos formas, en arquitectura de capas horizontal u vertical. En este caso aquí tenemos un ejemplo de un esquema. Hay muchísimos esquemas dependiendo de qué agente estamos programando, pero bueno, este es un ejemplo de uno de ellos. Pueden ser más eficientes y efectivos que los agentes individualmente, ya que combinan
las fortalezas de todos. Fundamentos teóricos. Este apartado veremos los fundamentos teóricos que hay detrás de toda la teoría de la negociación automática. Primero, la teoría de juegos. La teoría de juegos es una rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de la toma de decisiones estratégicas. En la teoría de juegos se estudian diferentes tipos de juegos que se pueden jugar y se desarrollan modelos matemáticos para escribir la interacción entre los jugadores. De esto también hablamos en SIN, ligeramente, que explicaba pues, cómo funciona el ajedrez, ¿no? El sistema de puntuación. Tomas una decisión, pierdes puntuación o ganas, dependiendo si es buena o es mala. Bueno, esto evidentemente también se ve intuitivamente que esto es importante en la negociación automática. Equilibrio de Nash. Es un concepto fundamental de la teoría de juegos, en el que se describe un estado en el que cada jugador elige la mejor estrategia teniendo en cuenta su situación y la estrategia de los demás jugadores. Veamos un ejemplo rápidamente. El dilema del prisionero. El dilema del prisionero es un dilema que nos habla sobre la posibilidad de ir a la cárcel dependiendo de lo que hagamos. Si confesamos y nuestro compañero no lo hace, entonces iremos a la cárcel. Sin embargo, si ambos confesamos, iremos a la cárcel, pero con una sentencia reducida. Pero si nos negamos, es decir, si no confesamos, si mentimos, y nuestro compañero lo hace, nosotros saldremos libres y nuestro compañero irá a la cárcel toda la sentencia. Y también viceversa, ¿vale? Como hemos dicho. Y si los dos nos callamos, en este caso iremos condenados solo 1 año. Por tanto, aquí podemos ver, ¿no?, la relación. Dependiendo de la estrategia que tomemos, pues habrá un resultado u otro. Esto es un equilibrio de Nash. Modelos de negociación. Aquí veremos los diferentes modelos de negociación que hay. Según la técnica de negociación utilizada, tenemos 3. Primero, basados en teoría de juegos, que son los que utilizan la teoría de juegos anteriormente mencionada para tomar la mejor decisión. Normalmente son apropiados para negociaciones bilaterales, como la de comprador-vendedor. Luego, basados en heurísticas, que son una versión mejorada de los anteriores, porque además tienen en cuenta los costes, el computacional y el de la toma de decisiones. Y por último, la basada en argumentación. En este caso, los agentes también, además de la decisión que quieren tomar, comunican el porqué de esa decisión, para que así el otro agente pueda tenerlo en cuenta a la hora de rechazar o contraofertar o aceptar la propuesta. Según la cantidad de agentes negociando, tenemos 3 modelos: el bilateral, el multilateral y el multibilateral. El bilateral solo se involucran 2 partes, como el comprador-vendedor que hemos mencionado. En la multilateral hay varios agentes que negocian entre ellos. Y en la multibilateral, que en realidad es un caso especial de la multilateral, es un único agente que negocia de forma concurrente con muchos agentes, como el dealer de la asignatura de TSR. Según la cantidad de teams negociados, pueden ser uno o varios elementos y por tanto tenemos modelos unidimensionales o multidimensionales. Y con ítem nos referimos pues a los temas sobre los que hay que llegar a un acuerdo, ¿vale? Y por otro lado tenemos, según la privacidad de la información, ya que hay modelos en los que los agentes disponen de toda la información, de las estrategias de los contrarios, de todo el entorno, y hay algunas veces que los agentes no tienen esa información. Entonces, la toma de decisiones evidentemente es diferente. Protocolos de negociación entre agentes. Vamos a hablar en concreto de la negociación de muchos a muchos en entornos cooperativos. Wallwright, Bushman y Klotterberg, 3 científicos, propusieron en el año 96 un tipo de negociación que resolvería un gran problema de la industria, que es de producir las cosas, ¿vale? Bueno, su algoritmo es una evolución de otro algoritmo del año 94, ¿vale? Es un algoritmo iterativo en el que, organizado en rondas, en el que en cada ronda los agentes proponen un acuerdo, ¿no? Proponen una propuesta, valga la redundancia. Bueno, los agentes deciden si aceptan las propuestas o no, y si no las aceptan, pues en la siguiente ronda tienen que hacer cierta concesión, tienen que relajar sus exigencias para intentar llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes. Bueno, se itera hasta que se llega a un acuerdo o hasta que los agentes decidan abandonar la negociación porque ya se cansen, entre comillas, de proponer. Estrategias de negociación. Bueno, hay 2, principalmente la de cooperación o la de competencia, ¿no? Es como enfrentar una negociación. Pues como dice su nombre, la de cooperación se busca cooperar, ¿no?, para beneficiar a todas las partes y encontrar la mejor solución. Y en la de competencia, pues en un entorno hostil buscamos maximizar el beneficio propio. Bueno, terminamos los fundamentos teóricos y comenzamos con los mecanismos de negociación. Los mecanismos de negociación son la combinación de los protocolos de negociación y las estrategias independientes de negociación que haya seguido cada agente. Es decir, la combinación de los 2 apartados anteriores de los fundamentos teóricos, las estrategias y los protocolos. Vale, independientemente de la combinación que elijamos, siempre tenemos que intentar que cumpla estas características. Primero, que sea computacionalmente eficiente. Segundo, que sea eficiente a nivel de comunicaciones, es decir, las transferencias que hacen los agentes entre ellos, ¿no?, compartir información y demás.
que sea racional. Es decir, el mecanismo ha de ser coherente y consecuente con las exigencias de cada agente. No puedes pretender que un agente renuncie a todo porque otro agente sea muy exigente, ¿no? Cada uno tiene que tener su parte. Computacionalmente equilibrado. El mecanismo ha de repartir la carga computacional equitativamente entre los agentes. Y por último, que se cumpla la eficiencia de Pareto. Un resultado es eficiente en términos de Pareto si no hay otro resultado que mejore la situación de un agente sin empeorar las situaciones de los otros agentes. Veamos ahora las plataformas para la negociación automática entre agentes inteligentes. Tenemos Envision, que es una plataforma de modelado específicamente diseñada para la exploración basada en escenarios de sistemas humanos y naturales acoplados. NetLogo, que es un entorno de modelado programable para simular fenómenos naturales y sociales. Spice es un marco de agentes cognitivos para simulaciones de multitudes computacionales en entornos complejos. Matching, que es una simulación de transporte a gran escala basada en agentes. Torx, que son las siglas de Open Racing Car Simulator, que es una plataforma de simulación de investigación de carreras utilizando agentes inteligentes. Y Genius, que es una plataforma gratuita para la simulación de agentes inteligentes. Bueno, y siguiendo con Genius, ya que es una plataforma gratuita, si queréis podéis ver este vídeo de nuestra propia universidad en el que se simula una negociación automática entre agentes, ¿vale? Son 11 minutillos, os recomiendo que lo veáis. Bueno, y por último veamos algunas de las aplicaciones de la negociación automática entre agentes en el mundo real. Pues la negociación en el comercio electrónico es una de ellas, por ejemplo, para automatizar la compraventa de bienes y servicios o para gestionar inventarios. Las aplicaciones inteligentes que utilizan inteligencia artificial, ¿vale? Para ser más eficientes, por ejemplo, utilizando agentes para negociar recomendaciones personalizadas basadas en los datos de comportamiento del usuario y en sus preferencias. La logística de transporte es otra de sus aplicaciones, por ejemplo, para negociar con proveedores o para planificar y optimizar rutas, ¿vale? Y por último, también la negociación en los videojuegos. Es usual que en los videojuegos, por ejemplo en Civilization 6, pues los NPCs, ¿no? Negocian alianzas entre ellos, ¿no? Para aliarse. Y sin ir más lejos, utilizamos esta misma negociación, ¿vale? En esta misma asignatura, en la parte de prácticas, ¿no? En la que los agentes pues, se tienen que poner de acuerdo para llevar a cabo una estrategia de pelea, ¿no? En esta práctica del Pygomas. Y pues bueno, es un ejemplo. Y bueno, para terminar, las conclusiones. Bueno, ¿cuál es la perspectiva de futuro de la negociación automática entre agentes? Primero, mejorar la eficiencia y la efectividad de los protocolos ya existentes, así como desarrollar nuevos protocolos. También la integración de técnicas de aprendizaje automático y minería de datos en los agentes negociadores. Ya hemos hablado de esto, es muy importante. También ampliar los dominios de uso de la negociación automática, así como la negociación teniendo en cuenta las emociones y contextos sociales, especialmente en aquellos entornos en los que los humanos intervengan de alguna forma o haya que tener en cuenta de alguna forma las emociones del usuario. Por ejemplo, los sistemas de recomendación, ¿vale? De los que hemos hablado antes. Ahí es bastante interesante. ¿Cuáles son los problemas de la negociación automática? Pues los principales problemas son, primero, la complejidad del diseño. Evidentemente, un sistema descentralizado, un sistema grande, siempre va a ser más complejo que uno centralizado o uno con un agente individual. La incertidumbre en el negocio en el entorno de la negociación, la falta de información de la que también hemos hablado, ¿no? Aquellos agentes que no tenían la información. Además, también tenemos mucha variedad de escenarios, mucha variedad de agentes, etc. La falta de cooperación entre agentes también es un problema, ya que muchas veces no vamos a llegar a una solución óptima precisamente por esta falta de cooperación. Y por último, la implementación. Adaptar los mecanismos a diferentes situaciones puede ser complicado, ¿vale? Hace falta aún más flexibilidad. Y bueno, esto sería todo el trabajo. Y nada, gracias por ver el vídeo. Intentaré que en la descripción de este esté también una memoria, o bueno, un link a la memoria total del proyecto, ¿vale? Al PDF entero, para que podáis indagar más sobre todo en los protocolos de negociación, ya que casi no hemos hablado de ellos y en el PDF es bastante extenso. Así que bueno, muchas gracias. Adiós.